Hablamos, compartiendo ideas. Debate colectivo nos permite entender mejor. El tema de la situación del campo, cuando estuvimos programando la actividad del trimestre, coincidía también con que el tema de los aranceles estaba en el candelero y dijimos, bueno, si Jaén es una provincia eminentemente agrícola por el tema del olivo, ¿no? Aunque tiene también su foco industrial en la provincia, pero fundamentalmente es agrícola, pues dijimos, vamos a ver cómo está afectando o cómo le va a afectar el tema de los aranceles al campo, a la gente del campo, a los agricultores, ¿no? Y también coincidió en que en prensa llevábamos ya unos meses que estábamos viendo el tema de las expropiaciones forzosas que se están produciendo ahora aquí en la provincia de Jaén, supongo que en otros territorios de Andalucía también ha pasado antes, arrancando una cantidad inmensa de olivos para poner placas solares, ¿no? Entonces dijimos, pues hay temas a lo mejor que está preocupando a la gente del campo que nos gustaría conocer. Entonces, a partir de esos dos temas que fueron los iniciales, dijimos, bueno, pues también el tema de este año, por ejemplo, este año es un año bueno de lluvia, pero en años anteriores hemos visto el conflicto que los agricultores reclamando más cantidad de agua para sus cultivos, y en fin, los debates en la prensa de si la población consume un porcentaje determinado, los campos otro y tal. Y además, pues ya surgieron unos cuantos temas más, como el tema del cambio del modelo de monocultivo que siempre se ha dicho en la provincia de Jaén con el olivo. Ahora vemos que hay zonas, cuando vas por la carretera vas conduciendo, coño, aquí han arrancado esta finca de olivo, ¿esto para qué es? Estas nuevas plantaciones, ¿no? Y en fin, el tema de la PAC o el tema de la competencia con otros países y tal. Entonces pensamos, bueno, pues alguien de la COA nos puede, en el momento que nos pusimos en contacto con ellos, se ofrecieron voluntariamente, dijeron, oye, contad con nosotros que vamos. Normalmente, que es lo que le he dicho a Francisco, normalmente nos juntamos entre 25 y 30 personas, hoy la verdad es que está esto más reducido, pero ¿no? Lo primero es agradecerle su ofrecimiento y su presencia aquí. Francisco Elvira Arroyo es agricultor, además es ingeniero agrónomo y es representante de COA en el sentido de que es el secretario de organización de COA Jaén, ¿vale? Entonces él se ofreció y dijo, yo sí, yo os charlo del tema, que es lo que hemos estado hablando en un momento, os expongo mi punto de vista sobre los temas estos que hemos planteado, más los temas que desde el propio COA puedan plantearnos. Y dice que lo que nos interesa sobre todo que haya un coloquio interesante. Así que las dudas que traigamos aquí al coloquio, que se las expongamos para que se pueda explicar, ¿vale? Francisco, cuando quieras. Gracias por darnos a los agricultores. Claro que sí. ¿Me siento de qué? Siéntate. Siento de jugar un momento. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Plantear el primer tema y si queréis empezamos. Venga, aranceles. ¿Aranceles? Aranceles fue el primer tema que surgió, ¿no? El tema de aranceles y después lo de las placas solares. Entonces, a partir de ahí. Con los aranceles habéis visto que había muchísima polémica en redes, ¿vale? Al final, nosotros como agricultores en España, sabéis que somos el principal país productor de aceite de oliva del mundo. Aquí nosotros también somos el principal consumidor de aceite de oliva del mundo, no se nos puede olvidar. Nosotros producimos de media en torno a 1.400.000 a 1.500.000 toneladas, ¿vale? De eso, aproximadamente un tercio, un poquito menos, consumimos aquí a nivel nacional y los otros 2 tercios los exportamos. ¿Qué pasa? Que el principal país exportador fuera de la Unión Europea es Estados Unidos. Estados Unidos consume 360.000 toneladas
de aceite de oliva. Consumimos 1 litro de aceite por habitante y año. ¿Vale? Nosotros estamos en torno a los 30 y tantos litros por familia, ¿vale? de aceite de oliva aquí en España. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como agricultores, cualquier desequilibrio que se produzca en el mercado, sobre todo a la hora de exportar, no nos viene bien, sinceramente. ¿Qué pasa? Que habéis visto la situación de precios que tenemos. Nosotros teníamos con el aceite, hemos llegado a recibir los agricultores el kilo de aceite, ¿vale? El kilo es aproximadamente 1,10 litros, para que tengáis una idea, porque siempre hay mucha de esto. Nosotros los agricultores siempre hablamos en kilos porque producimos toneladas de aceitunas, toneladas de aceite, pero en el supermercado tenéis el litro, ¿vale? Entonces hay un pequeño desfase suficiente como para pagar los gastos de envasado, para que tengáis una idea, ¿vale? Cuando luego se planteen, escuchéis en las noticias, pues a los agricultores les pagan, pero en el supermercado y no sé cuánto y demás, que tengáis eso, que los intermediarios habitualmente con ese 10% tienen los gastos de envasado, ¿vale? La industria. Pues bien, planteamiento. De esas 360.000 toneladas de aceite que Estados Unidos importa, porque la producción de Estados Unidos, sobre todo en California, es menor que la de Linares, por ejemplo, sin ir más lejos. Linares produce más aceite que todo Estados Unidos juntos, ¿vale? Creo que eran unas 6.000 toneladas lo que se producía aproximadamente, entre 6 y 8 millones de kilos de aceite, ¿vale? Que eso lo produce cualquier cooperativa media de Linares, lo produce eso incluso más. Eso lo produce California, que es el principal productor de Estado. Todo lo demás lo tiene que importar. El año pasado importó aproximadamente 1/3 de ese aceite, era español, 1/3 era italiano, siempre era italiano, era español triangulado a través de Italia, porque Italia no tenía, y el otro tercio de terceros países, ¿vale? Aproximadamente ese es el comercio. Con la bajada de precios que tenemos ahora mismo en el mercado, nosotros estamos cotizando el virgen extra por debajo de 3,5 € ahora mismo. En el supermercado no lo habéis visto eso todavía, pero al agricultor se le está pagando el virgen extra por debajo de 3 € el kilo, por debajo de 3,5 €, ¿vale? Y con eso se pueden poner muchos aranceles. Los aranceles al final es un impuesto que paga el consumidor, no, por mucho que no lo disfracen y demás, es un impuesto que va a pagar el consumidor. O lo paga el consumidor o lo paga el productor. Asume ese arancel la parte que comercializa, que se lo trasladará en la medida que pueda al productor, o lo paga el consumidor. Si se lo puede trasladar, con la bajada de precios que hemos tenido, el consumo no se debe resentir en Estados Unidos. Ahora mismo tenemos una situación de aplazamiento de esos aranceles. Esperemos que haya sido una maniobra del gobierno americano, porque el gobierno americano tiene muchos más problemas, muchos más gordos, sobre todo en el tema de financiación de su deuda exterior, que pelearse con todo el mundo a nivel comercial. Entonces, esa es la situación que tenemos. A nivel de agricultor de aquí de Jaén, cualquier desequilibrio que tengamos en el mercado pues no viene bien. De ahí a que se vaya a producir algo que realmente sea un arancel, no lo sé. Lo que sí es verdad es que cualquier excusa sirve para bajar los precios a los productores y al final pues terminamos pagando el pato lo de siempre. Ahora mismo tenemos el precio por debajo de los costes de producción. Con el incremento de la energía que utilizamos en el campo, gasoil, electricidad para riego y demás, con el incremento de los fitosanitarios, que no os imagináis el subidón que nos han pegado. La mano de obra también, pero en menor medida, ¿vale? Porque eso no ha subido, en proporción a lo demás no ha subido tanto. Pero al final los costes de producción que tenemos, la maquinaria subió una barbaridad. La maquinaria prácticamente ha duplicado el precio en cuestión de 5 o 6 años con la aplicación de las nuevas normativas de la Unión Europea de reducción de emisiones y con las nuevas tecnologías y los repuestos con el tema de que al final no somos productores de maquinaria, los tractores los compramos fuera. Entonces, al final nos han duplicado los precios en un montón de cosas. Ahora mismo estamos produciendo por debajo de lo que nos cuesta producir a los agricultores
estamos vendiendo por debajo de lo que nos cuesta a los agricultores producir 1 kilo de aceite. Y básicamente esa es la situación que tenemos como agricultores. Dígame usted. Una pregunta. En la actualidad, hoy, los agricultores, para hacerle rentable, el precio mínimo que podrían vender, ¿cuánto es? Depende mucho del agricultor. Al final los agricultores nos vemos obligados a ser rentables sí o sí. Entonces depende mucho del modelo que tú plantees como agricultor. Tú puedes plantear el modelo que había aquí en Jaén, que era muy típico. Tengo una parcelilla con el aceite para el gasto, que siempre se llamaba. Tengo 100, 200 olivos, lo hago yo todo a nivel de mano de obra. La cojo la aceituna con mi mujer y los chiquillos y la llevo con mi coche y el remolquillo. Ese es el modelo más rentable, por mucho que te diga. Contra eso no se puede competir a ningún mercado, porque si tu mano de obra es cero, tú no vas a computar en ese sistema. Tu mano de obra, todos son beneficios, porque los fitosanitarios que aplique y demás es el único gasto que vas a tener. Pero eso no me vale. Ahora, si Tú trabajas, tú tienes que cobrar tu salario al vender el aceite. A mí, porque hombre, es un trabajo que haces. sigo poniéndole más modelos. Bueno. Luego tenemos el modelo más profesional. Los profesionales del campo cada vez hemos tenido que crecer más para ser rentable. ¿Por qué? Porque cada vez una hectárea de olivar está siendo menos rentable, cada vez tenemos menos margen y la única manera que tenemos para seguir siendo rentable es la huida hacia adelante. Producir más y crecer más. No tenemos otra. Y a la misma vez disminuir los costes de producción en la medida de lo posible. ¿Vale? Son ahora mismo las dos estrategias que se están planteando. Ese modelo ya lo podemos ver en el norte de España. En el norte de España, pocos agricultores se han quedado con mucha superficie, tienen unos pedazos de tractores que son máquinas voladoras prácticamente y llevan 300, 400, 600 hectáreas en Aragón, en la zona de Aragón. El modelo que teníamos aquí en Jaén era el otro, el de pequeños agricultores con pequeñas explotaciones. También tenemos otro modelo. Ese pequeño agricultor que tiene una finca, que tiene una empresa de servicios en el pueblo y que delega en esa empresa de servicios las labores que él no puede hacer. ¿Vale? Un empresario puro y duro que subcontrata las labores que puede hacer. ¿Cuáles son los costes de producción? Depende del modelo, bueno, son uno u otro, depende de la explotación y depende del agricultor y de lo rentable que sea la explotación. AEMO, la Asociación de Municipios del Olivo, tiene publicado unos costes de producción. En un olivar tradicional, como puede ser el de aquí de Linares, que varía entre la zona que pega más a la sierra, a los infestisoles de la zona de Guadalquivir con el perimonte de Sierra Morena, o la zona de la Campiña, cuando ya te pega más hacia la zona de Bailén y todo eso, ¿vale? Pues te va a variar porque tienes diferentes producciones, tienes diferentes pendientes y el terreno hay. Pero puede variarte desde los 7 euros que el año pasado publicó AEMO de los costes de producción en el olivar tradicional de montaña, ¿vale? Con pendiente, hasta una campiña que te puede estar en torno a los 3,5 y demás. O un superintensivo que los costes lo están estimando en torno a los 2,5 euros, cosa que es mentira. ¿Vale? Luego si queréis hablamos de ese modelo más adelante y os doy mi opinión, porque no todo es oro lo que reluce. ¿Vale? Al final, dentro de cualquier sistema productivo, tú tienes unos factores limitantes, como todo en la vida, y el olivar superintensivo juega, sobre todo en la parte del Bajo Guadalquivir, eso entrará en el debate del agua, juega con que el factor limitante no es el agua. Aquí en Jaén sí tenemos un factor limitante que es el agua. Tú puedes cambiar la densidad de plantación, pero el factor que te va a seguir limitando tu producción no va a ser el sol, no va a ser el suelo, va a ser el agua. Quiero decir una cosa así para empezar. Vamos a ver. Primero agradezco que te hayas trasladado aquí a las 7 de la tarde a Linares a hablar del campo y muchas gracias. Parte de mi trabajo. Gracias por venir, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que yo oigo decir lo que pasa, en este caso y en muchísimos casos.
vamos a preguntarnos por qué pasa eso. Porque si no, pues claro, si no hay porqué de las cosas, parece que esto es una maldición. Y vamos a ver, yo distinguiría entre lo que ocurría antes de 1998 y lo que ocurrió después de 1998. ¿Qué es lo que ocurrió en 1998? Pues que la Unión Europea cambió la OCM del aceite de oliva y la cambió en contra del Parlamento Europeo. La Comisión, que es el órgano ejecutivo de la Unión, pues cambió la OCM. La OCM es la forma jurídica que tiene la Unión Europea de regular el mercado de un producto agrario. La OCM del aceite, la OCM del vino, de la remolacha o de la leche, ¿no? Bien. Y el informe del Parlamento Europeo, ¿qué decía? Hasta cuando se iba a cambiar la OCM. Decía que la ayuda a la producción, las ayudas tenían que ser fundamentalmente a la producción y no a la superficie, cosa que se ha ido cambiando casi en su totalidad. Que tenía que existir una progresividad en la ayuda de la PAC. La política agraria comunitaria pues, se puso porque la disminución de la renta agraria era enorme y el trasvase de gente desde el campo a la ciudad, a la industria, fue enorme durante muchísimos años en España y en Europa también, España después, en Europa antes. Entonces las ayudas tenían que ser progresivas, es decir, que la misma cantidad por kilo no podía ser igual al grande que al mediano que al pequeño. Y además dijo una cosa en el informe del Parlamento Europeo, que es que se tenía que mantener una cosa que existía, que era el mecanismo público de intervención. En la jerga de la Unión se llamaba precio mínimo garantizado. Esas tres cosas y algunas más, que son para mí son las más importantes, llega a la Comisión y no le hace ni caso. El informe del Parlamento Europeo, si recordáis, lo redactó Salvador Llobet, un europarlamentario del PC y de Izquierda Unida en su momento. Ni caso. Se quitó el mecanismo público de intervención, se quitó lo que he dicho antes. Bien, claro, el mecanismo público de intervención era fundamental porque garantizaba un precio mínimo a los agricultores. Y cuando llega a la Comisión Europea, podéis teclear en Internet, la Comisión por unanimidad cambia la OCM del aceite de oliva sin hacer ni caso al informe del Parlamento Europeo. Ya no hay precio. ¿Y cuál era el argumento entonces? Recordad que entonces lo que llamamos neoliberalismo estaba avanzando de aquella manera, ¿no? Ahora todavía. Pero, y entonces decían que había que dejar la mano invisible del mercado, que el mercado se regula por sí mismo, que no hace falta mecanismo mínimo de intervención. Y eso no es verdad. Y no es verdad. Llega la Comisión y los dos comisarios europeos, por cierto, la señora Loyola de Palacio y Marín, los dos votaron, levantaron la mano reformando la OCM del aceite de oliva, que para mí cambió sustancialmente la renta de los agricultores. Y claro, después los agricultores siguen quejándose, o seguimos, bueno, yo soy hijo de agricultor, por lo tanto, y muy solidario, y nos quejamos, pero cuando llega la hora de las decisiones que cambian la situación, pues resulta que el bipartidismo de la Unión Europea votó a favor de aquella reforma. No sé si recordáis la movilización que hubo en Jaén con la reforma de la OCM. Favorable al informe del Parlamento Europeo, en contra de lo que después hizo la Unión Europea. Se quita el mecanismo público de intervención y no hay precio mínimo garantizado. Ahora el precio lo pone el mercado, basado en una falacia, en una cosa que es falsa. El mercado no se regula por sí mismo, si eso es falso. El mercado o interviene en los poderes públicos o interviene en los poderes privados. ¿Y quiénes son los poderes privados? Pues algunas multinacionales que controlan el mercado, que son incapaces de imponer los precios, basado todo en una falacia, una cosa falsa, que es que el mercado se regula por sí mismo. Si eso no es verdad, pero ni en este caso ni en otros muchísimos casos más. Entonces digo, a mi juicio, ese fue un hecho fundamental y la causa fundamental de que en la provincia de Jaén hay 103.000 o 104.000 perceptores de la PAC. Estamos hablando de mucho. Han bajado, Bueno, estamos en 83 el año pasado. Porque se habrá producido concentración. Yo estoy un poquillo desfasado, pero yo sé que llegaron a haber 103.000 perceptores de la ayuda de la Unión Europea. Claro, eso que afecta a muchísima gente, a muchísimas familias. No solo los grandes, sino los pequeños y los medianos. Y claro, las ayudas, si se modulan, si hay un precio mínimo garantizado, que es lo que había y tal,
Claro, es que la modernidad, nos pegan con la palabra modernidad encima de la cabeza, lo que hacen es disminuir la renta de la gente. Esta es la cuestión. Entonces es un problema también de que analicemos las cosas, ver lo que hacen con nosotros. Y yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo, desde hace 25 o 30 años, cultivo una pequeña parcela de cerezas. ¿Sabéis cómo me pagan a mí un año también y otro las cerezas? A 70 o 80 céntimos. ¿Cómo la veis en el mercado? No digo ahora que están empezando las temporadas, pero nunca bajan de 3 euros. ¿Veis la diferencia entre 70 y 80 céntimos? Que hay que cogerla, ¿eh? Y después cobrar 70 o 80 céntimos por kilo, que hay que cogerlas, que tiene tela, ¿vale? Entonces, el problema del agricultor siempre es un problema de renta, pero tiene que haber un porqué. Y para mí el porqué es que caemos en la trampa de atribuirle al mercado funciones que son falsas. Y los agricultores, os lo digo de verdad, no rebeláis contra eso tampoco. Porque habláis de las consecuencias, habláis de que si no sé qué, la cadena alimenticia, pero si eso es una intervención de la señorita Pepi, la cadena alimenticia, que no la controla ni Dios, la ley de la cadena alimenticia, que yo puedo estar de acuerdo y nadie que la lea puede estar en contra, pero eso es más difícil de controlar que barrar una escalera para arriba. Es muy difícil y eso no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es que la producción de alimentos es una cosa social, igual que la vivienda es una cosa social, y la intervención del mercado hay que hacerla. Darle al mercado que distribuya con equidad y con justicia la producción de alimentos, darle al mercado que produzca alimentos salvando el medio ambiente, darle al mercado que garantice la vivienda a todas las personas, es falso, y a los hechos nos remitimos. Pues entonces hay que denunciar el mercado. Esta es la consecuencia. Fuera esas cosas del mercado. El capitalismo no tiene soluciones para la producción de alimentos, nada más que para los grandes propietarios. No tiene soluciones para que la gente viva en una casa. No la tiene toda la gente, quiero decir. Si la producción de alimentos es un derecho, si la vivienda es un derecho, si la sanidad es un derecho, si las pensiones son un derecho, confiar todo eso al juego falso del mercado es caer en la trampa. Vamos digo, para mí esta es la idea fundamental. Para mí, ¿eh? Hay otro hecho importante que también que en los años 70 hubo una sequía exagerada y entonces se tiró mucho el regadío. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que acabamos de pasar un par de años en el que nos peleamos por agua. Hay un estudio importante que se ha hecho del agua en Jaén, porque había un subsuelo rico en agua que se va acabando porque hay 3 o 4 planes altura de acuíferos desde los años, hace millones de años casi. Y ese problema está que hay que verlo también con perspectiva. Nosotros, desgraciadamente, el capitalismo y lo demás, vamos a lo inmediato, pero no tenemos la perspectiva más larga de eso. La tierra tiene sus límites y no tenemos agua para tanto y hay cultivos en los que hay que trabajar más pensando en el agua sin regadío, la que venía siendo en el producto que se venía siendo. Eso tendremos que verlo, efectivamente, con una perspectiva terráquea de los 8.000 millones de personas que tiene este planeta, que cómo los mantiene. Eso. Y luego, pues en fin, también dentro de España, pues tendremos que ver un poco si no tenemos que seguir dependiendo del gran distribuidor de aceite que ha sido Italia, que de aquí se ha llevado un porcentaje grande y luego le ha puesto el valor añadido en Italia y hemos estado dependiendo. E incluso todo eso que significa que ahora sí parece que los agricultores se están poniendo, pero tarde. O sea, en Úbeda a mí me decía un amiguete, dice, una cooperativa es un muerto del que tiran 2 o 3 litros. Entonces, esas cuestiones son importantes y desde luego se están planteando muchos temas diferentes y yo tengo una memoria de pez y se me olvidan. Y desde luego ha mencionado el tema también importante del cultivo industrial.
que lo relaciona un poco también con el agua, que de todo eso se están haciendo los monopolios, y el cultivo que se viene haciendo en el centro de la península, la concentración de fincas, de productores, en muy poco, mucho terreno para poco trabajo, y mecanizado y todas esas cuestiones. Son cuestiones que se relacionan muchísimo y que nosotros, la gente que tengamos un poco de sentido, no solamente como consumidores, sino también como personas que viven en un ecosistema muy frágil, plantearlo así. Vale. ¿Por dónde empiezo contestándolo? Como Luis, Lo que me has comentado antes de los sobrecostes que tiene la producción, lo que es el dinero que se percibe por la subvención que percibe el cultivo, ¿no equipara los sobrecostes que se hacen en la producción? ¿O qué fin tiene? ¿Cómo se prepara el...? Principalmente, según la Comisión Europea, y realmente va más hacia el mantenimiento de la renta del agricultor y hacia el tema de conservación porque ahora la han dividido la PAC en muchos trocitos, por así decirlo, y a conservación del territorio, de mantenimiento de ecosistemas, como con el tema de la ayuda agroambiental del segundo pilar, o de los ecoesquemas, que son mentiras, pero bueno, ahí están, ¿vale? No va enfocado directamente a ese... No va enfocado, pues si queréis, ¿qué le contesto a lo del comercio o a lo de la PAC? Los de la PAC. Bueno, voy a contestar lo del comercio. Sí, en el mercado del aceite de oliva tenemos un problema. El mercado no es libre directamente. Tenemos un cuello de botella, tenemos un oligopolio con 5 empresas que manejan todo el sector. Hay muchos productores, hay muchos consumidores, pero en el centro de la cadena tenemos 5. Se puede hablar. Sovena, de óleo, que son los italianos, que hay 5. Y ahora Mainri, de COP, también se ha sumado a ese, y en vez de estar al mercado de los agricultores, que debería ser una cooperativa, y primar a los agricultores, está en el otro lado. Por desgracia. Pero bueno, eso son apreciaciones mías. ¿Vale? Entonces, siguiendo esa norma, la Universidad de Jaén, a petición de un grupo que hay dentro de Diputación, que es, no me acuerdo, pero que al final la Mesa del Olivo, la Mesa del Olivar, pidió a la Universidad de Jaén y a la Universidad de Córdoba que hicieran un estudio de, ahora después hablaremos también de eso, de intervención y demás, de cómo se conformaban los precios en el mercado, por así decirlo. Ha hecho una recta de regresión multivariable, ¿vale? No es otra cosa, lo adaptamos porque una herramienta de inteligencia artificial, pero es una recta de regresión, y ha cogido los últimos 50 años, ha visto cómo se conforma el precio, ha visto las principales variables, inicio el stock de la campaña anterior, la producción fuera de la Unión Europea, la producción del aforo esperado, y ha visto la previsión del precio. Han hecho un modelo con una correlación con la realidad de más de un 90%. Este año, según ese modelo, deberíamos tener el precio del aceite de oliva en torno a 5,5 € los productores. Lo tenemos por debajo de 3,5 €. Basándonos en ese estudio, porque no es nuestro, hemos presentado una denuncia en la Comisión de Mercado de Valores, ¿vale? Ante competencia, para que estudien por qué hay más de 2 € que con las 1.400 con 1.400.000 toneladas que tenemos de aceite son 2.800 millones de euros los que perdemos los agricultores. Así a grosso modo. ¿Por qué tenemos esa diferencia de precio y demás? Y si se están produciendo acuerdos en ese oligopolio que tenemos dentro de la cadena. Eso lo presentamos la semana pasada, el martes, antes de Polígono, por dar un poco de bombo en Madrid. Y hemos salido en todos los noticiarios y en todos lados. No sé si habéis visto la noticia, no sé si está en el programa de Zaragoza, creo que tiene Antena 3. ¿Vale?
Entonces, lo hacemos, ¿vale? Que nos movemos, porque el principal bolsillo que nos duele los que estamos al frente de la organización es el nuestro como agricultores. Entonces, nos movemos. La ley de la cadena. La ley de la cadena es una falacia, porque han dejado abierto una cosa que es los costes de producción. Mientras el Ministerio no ponga esos costes de producción, mientras el Ministerio no establezca ese coste mínimo al que se puede vender el aceite, han dejado una cosa abierta con muy buenas intenciones, pero a nivel práctico ninguno. Lo que usted decía de la OCM, yo en el 98 tenía 18 añitos y estaba pensando en otras cosas más que la OCM del aceite de oliva, pero sé de qué va, porque mi padre y mi abuelo eran agricultores, antes se pagaba por producción y nos cambiaron el modelo, presionados en la Unión Europea por los excedentes que había con la leche, con el aceite de oliva algunos años, que realmente nosotros en el sector nunca hemos tenido excedentes, hemos tenido campañas con altibajos y con caídas de producción, porque nuestro olivo es de cero. Entonces lo que no sabemos hacer en el sector desde el 98, no, desde mucho antes, desde la época de mi abuelo, es enlazar una campaña con otra. Ese es el problema que tenemos en el sector. Que un año producimos, otro año se monte. Un año producimos, otro año se monte. O bien un periodo de sequía, donde enganchamos 2 o 3 años que no producimos y se va el aceite a 9 euros porque no hay aceite. Y porque tenemos que regular de esa manera el consumo, porque es que no hay aceite para atender los mercados. Perdona, 15 segundos. Si hubiera precio mínimo garantizado, el enlace no sería necesario. Porque en una campaña grande y en otra pequeña jamás se podría vender por debajo de un precio garantizado. Eso es lo que había hasta el 98. Lo vimos desde todo. Por cierto, había también un fallo, yo no digo que aquello fuera un paraíso, el fallo es que no había precio máximo. El precio máximo también favorece a los consumidores y a los agricultores deben tener contentos, porque tampoco un agricultor que venda el precio a 10 euros como ha estado, eso cabría a todos los consumidores y abandona el consumo del producto, no ha estado a 10 euros. Pero claro, si hay un precio mínimo de intervención que beneficia a los agricultores y si hay un precio máximo por encima del cual no se puede vender, pues eso favorece a los consumidores. ¿Qué pasa? Eso no es mercado, eso no es capitalismo, eso le tienen odio en la ideología dominante. Eso es no dejar a las puertas del mercado libre. Y yo lo que estoy diciendo allí donde puedo, agricultores, por favor, cuestionar el mercado, pero cuestionarlo de verdad, no con leyes como la cadena alimenticia que no garantiza eso. Y que la ley, cualquiera que la lea, leerla, está en internet, es preciosa, una ley, oye, esto está muy bien, esto es muy bonito, pero no se puede cumplir. Porque necesitaría 70.000 inspectores para seguir toda la cadena desde que se produce hasta que se consume. No necesariamente. Hay un registro obligatorio de contratos, entonces con una herramienta informática fácilmente lo controla. Lo que pasa es que a esa ley le falta, son buenas intenciones, pero le falta el precio mínimo, los costes de referencia. Eso no lo van a poner. Ahora le digo, porque cuestionan el mercado, la intervención libre del mercado, eso no lo van a poner. Y esta es la gran reivindicación que todavía hay que comparar en España. Mirad, hay derechos que alguna vez empezaron a pedirse, no han existido siempre. Pues que no intervenga el mercado en determinados derechos sociales es fundamental, hay que reivindicarlo a la ofensiva. Llevamos 30 años defendiéndonos de agresiones del poder económico, todos, 30 años defendiéndonos de agresiones del poder económico. Tenemos que empezar alguna vez a la ofensiva, que se defienda el poder económico de nosotros alguna vez. Vamos a ir a la ofensiva diciendo, el mercado no puede intervenir en la producción de alimentos, que es una cosa social. ¿Puede vivir una persona sin comer, por favor? ¿Puede vivir una persona sin techo? Esos son derechos, más que lugares donde el mercado actúa para extraer beneficios o pérdidas en su caso, ¿no? Yo lo veo así. Y este planteamiento no está hoy en España. ¿Conoce alguna organización agraria que lo plantee? Yo no lo conozco. Y mira que tengo una simpatía total por la agricultura, porque me gusta muchísimo. Cualquiera que me conozca sabe que me gusta la agricultura, ¿no? Y mi padre lo ha sido, y mi abuelo y tal. Pero es que no cuestionamos el fondo de la cuestión. Digo, yo lo veo así, ¿eh? Ya sé que se tardará mucho tiempo, pero empecemos alguna vez a cuestionar alguna vez. Mire usted, fuera del mercado, el tema de cómo puede vender un agricultor la aceituna. Pues claro, lleva razón, si la vende a 2 euros y pico o a 3, pues ya está trabajando
ella está trabajando no solo gratis para endeudarse, porque tiene que comprar los productos fitosanitarios, el agua, en fin, todo lo que has dicho. Perdona, pero yo lo veo así. No se preocupe. Pues dentro de nuestros estatutos tenemos una cosa que es la soberanía alimentaria. Sí hay alguna organización que lleva eso. No tiene que darnos más miedo a los ciudadanos que ver la estantería del Mercadona vacía. Cuando veamos la estantería del Mercadona vacía, sí que tiene que haber pánico. Dígame usted, y ahora sigo contestándole con el tema de la autorregulación y demás. Bueno, yo quería, apuntando sobre esto, fíjate la injusticia que se puede decir que ha habido este año cuando empezó la campaña a 8 euros y ahora a 3 y pico. Hombre, fíjate. Imagínese una empresa que hace coches y que tiene en su almacén menos de la mitad. 1000 coches. Esa empresa tenía intención de vender esos coches a 1000 euros cada uno. Y ahora llega y dice que se lo pagan a 350 euros cada coche. ¿Esa empresa qué hace? Chapa y se paga y se va lejos. Cierra. Directamente le pide a todo el mundo y cierra. ¿Por qué los agricultores no hacemos eso? Pero bueno, es que ese ejemplo no me queda práctico ese que yo te he dicho. ¿Por qué? Porque eso es ruina para uno y beneficio para otro, ¿entiendes? Porque si hay un precio estipulado, si 3,5 y 8, que sea 5 o 5,5, pues todos reciben 5,5. Con lo cual, no, el listo se recibe más y el pobre pues queda. Hombre, es que eso es distinto a los parques y todo eso. Pero eso no es que yo lo que me refería es a nivel de ingreso, de lo que estaba usted diciendo. No es rentable una cosa, pues se cierra. Yo me estaba refiriendo a nivel de ingreso. Que el agricultor preveyó la cosecha de este año pasado con unos ingresos que iba a tener y al final se ha encontrado con un 30% de esos ingresos. El cierre de la explotación agraria también se está produciendo, como el de la fábrica. ¿Qué significa que los jóvenes se vayan, no trabajen en el campo? ¿Qué significa que haya miles de olivas? Perdona que te lo diga, pero es que lo veo todos los días. Miles y miles y miles de olivas en la provincia de Jaén que no están podadas bien. Pues porque supone mano de obra y es caro. Bueno, este año también yo ni se me han quedado 600 sin contar, porque ya se ha tirado medio que más tiempo. Bueno, el campo es así también. Pero quiero decir que hay cultivo del campo, como puede ser, para ahorrar costos, porque claro, cuando hay una caída de precios, pues comprendo yo que la gente, el que sea pequeño y mediano propietario, pues si gasta más de lo que va a recibir después de eso, pues eso es un cierre progresivo, el abandono de los jóvenes no se quedan en la producción del campo. El cultivo que has dicho de las montañas, en pendiente, yo nací en un pueblo así y algo tengo de experiencia, en Torres. Claro, vete allí a una pendiente así, que no pueden subir la maquinaria y cultiva eso. Y la leña la saca a pulso, los vehículos, meten allí un vehículo, se te rompe el palier, un día se te rompe. Es decir, es una cosa, y ese es el cierre progresivo de la agricultura, ese es el cierre progresivo, en favor de las grandes inversiones en campiña, olivar, fondos de inversión, en favor de los grandes. No hay nada nuevo bajo eso. Lo que hay es una acumulación de capital en el sector del campo y vienen más inversiones, porque la crisis que viene, yo no sé cuándo va a venir, pero va a venir, es la crisis de alimentos. Porque los mercados van a hacer con ellos lo que quieran, las grandes multinacionales de la producción. Y claro, la producción de alimentos es que es una cosa. Hay 4 o 5 multinacionales en el mundo que controlan el 80% de las semillas. Pero controlar las semillas del campo es controlar una base fundamental de la agricultura. Bueno, y así podríamos, perdonad que no quiero utilizar mucho tiempo, pero es un tema que me apasiona y me interesa mucho y me gusta, además, pero que es un tema que creo yo que el debate nacional no está centrado en las cuestiones claves, a mi juicio. Esta es mi pequeña aportación. Como el debate no se centra en las causas de por qué ocurre lo que ocurre con el campo, yo no conozco ninguna gran potencia en el mundo sin una gran agricultura, ninguna. Y España tiene unas condiciones ambientales, de sol, de clima, excepcionales, pues para ser primera potencia en muchísimos productos, en muchos de ellos, en algunos lo somos, ¿no? En algunos lo somos minoritarios.
pero podíamos hacer mucho más, y la gente trabajar dignamente, la gente trabajar dignamente en la agricultura, pero con otra regulación de la producción, con otra tinglado, con otra lógica. Aquí la lógica siempre apunta al mismo sitio. Bueno, aquí en otros sectores, perdón. Sí, pero es que es más fácil también que se pongan de acuerdo 4 o 5 grandes que miles de pequeños productores, que ese es el problema, ¿no? Aquí se ha hablado muchas veces de la dificultad que era crear cooperativas, es decir, que la gente se asociara en cooperativas, nada más que en eso. Prefería muchas veces, por lo que ya te he comentado antes, ¿no? Vender una cisterna o 2 cisternas de aceite a los italianos, es decir, venderlo, pero cada uno por su cuenta. Totalmente. Y ese es un problema. Y además la ultraderecha está desprestigiando las cooperativas, porque dice eso, que son 3 listos dirigiendo a un montón de tontos del pueblo, eso es la reformación, dice. Y además que el medio ambiente es una quimera, que eso no hay que respetarlo, pegándose disparos contra el propio pie. ¿Vosotros creéis que hay alguien más ecológico que un agricultor? Un agricultor, si vive dignamente, pues no es un agresor potencial del medio ambiente, pero tiene que vivir dignamente. Tiene que vivir. Claro. Entonces, digo que el lenguaje de la ultraderecha española está calando en el campo por soluciones fáciles y sencillas a problemas complejos y estructurales y gordos, y que afectan a millones de personas en España, ¿no? Es más complicado que al final todo eso, pero un poco nos pasa a las organizaciones agrarias también en el sentido de ese. La sociedad que tenemos hoy en día cada vez tiene más desafección por las cosas. A nosotros nos cuesta mucho coger gente que quiera participar en la organización agraria de una manera desinteresada y que quiera, porque al final nosotros somos una herramienta para llegar a la administración, no somos otra cosa, pero cada vez nos cuesta más darle voz a la gente para que pueda llegar. Hay muy poca gente que se quiera implicar. Las cooperativas les pasa igual. Hay muy poca gente que quiera ceder su tiempo, porque la cooperativa no tiene para poder pagarle de manera gratuita, y encima está en boca del resto de socios que no hacen lo mismo que hacen los que están en la junta directiva. Entonces, todo ese tipo de modelos van encaminados poco a poco a ir perdiendo aceptación por parte de la sociedad. Les sigo contando. Hace 4 o 5 años, que nos costó muchísimo, sacamos a través del Real Decreto y aprobado por la Comisión Europea dentro de un artículo, el 126 de lo que ahora es la OCM del aceite de oliva, ¿vale? Había un artículo que permitía la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación del sector? La autorregulación del sector es que cuando se produzca uno de esos picos, que tengamos una producción alta, sacar una extensión de normas a través del interprofesional de obligado cumplimiento para todos los productores, todas las almazaras, ya sean cooperativas o almazaras privadas, que van a retirar del mercado la cantidad de aceite que se produzca. Y este modelo, que nos ha gustado mucho, que viene un poco a dar la herramienta para saber la cantidad de aceite que hay que retirar con esa autorregulación. Eso conseguiría llevar a unos precios más o menos estables el sector. En el mes de octubre se sabe cuál es la producción que va a haber en Chile. ¿Pero el almacenamiento privado? No, a la autorregulación, porque la herramienta del almacenamiento privado... Eso se quedó como residuo del precio mínimo de intervención, pero eso tampoco soluciona, porque para retener y almacenar aceite en época de precio muy bajo y sacarlo al mercado en época, necesita infraestructura, mucha infraestructura de almacenamiento y de transporte. ¿Y qué pasa? Que eso da un coste más para los agricultores, bueno, para las cooperativas y por lo tanto para los agricultores que son miembros de la cooperativa. Cuando se diseña una cooperativa, algo me acuerdo todavía de aquella época, siempre se diseña multiplicando por 1,5 aproximadamente tu capacidad actual de producción, porque tú prevés crecer, como toda la industria, y prevés esos dientes de sierra. Aparte de eso, los agricultores, que es patrimonio de todos los agricultores, tenemos eso que hay al final del paseo, que aquí en Linares ya por desgracia no es factible, pero eso es de todos los olivareros. El patrimonio comunal olivarero, ¿vale? Hay zonas, por ejemplo en Montoro sí sigue funcionando, ¿vale? En la parte de Andalucía occidental, es decir,
En Sevilla quieren abrir, Sevilla-Cádiz quieren abrir otra mega infraestructura de estas, ¿vale? Y al final tenemos una serie de almacenes para todo eso, ¿vale? Que realmente la infraestructura, los agricultores lo tenemos, ¿vale? No es nada de otro mundo, porque hemos cogido 1.800.000 toneladas. Estamos teniendo que echar 1.800.000 aquí en España. Entonces, infraestructura tenemos. Y la expansión del mercado a costa de la mantequilla, ¿cómo incide en eso? Yo le voy a decir, le voy a hacer la pregunta al revés. ¿Usted come mucha soja, por ejemplo? No, pero... Pues los que del norte de Europa tampoco consumen aceite de oliva, ni los chinos consumen aceite de oliva porque no entra dentro de su dieta. Pero se está intentando comercializar. Sí, y que nosotros comamos brillo de ese. Pero yo qué sé, no va por buen camino. Ni nosotros convencernos a ellos de que coman aceite, ni a que nos convenzan a nosotros de que comamos brillo. No entra dentro de nuestra dieta. ¿Qué pasa con los países que consumen aceite de oliva? Han importado la dieta mediterránea. El chorreoncito de aceite que se le echa a la masa de la pizza, el chorreoncito de aceite que se le echa a la salsa pesto, entra. Entonces, todo aquel que importa la dieta mediterránea, la tortilla de patata, la paella con chorizo que hacen en Estados Unidos, todo ese tipo de cosas lleva aparejado el aceite de oliva. La dieta mediterránea lleva aparejado. Entonces, cuando se importa esa dieta, se importa el aceite de oliva. A los chinos, a los japoneses, nos cuesta mucho meterle el aceite. Por mucho que quieran comer saludable, lo hacen de manera puntual. Eso no es volumen. Tampoco nos tenemos que obsesionar con que todo el mundo consuma aceite de oliva, porque el aceite de oliva dentro de las grasas vegetales no llega ni un 3% de la grasa vegetal que se consume a nivel mundial. ¿Cuánto? No llega ni un 3,5% creo que era. Bueno, no es nada. ¿Qué pasa? Que es la más cara, ¿eh? Pero es creciendo, ¿no? Va creciendo, ¿no? ¿El qué? Que va creciendo, ha ido creciendo. Va creciendo. La previsión es que, según el COI, a partir de 2040, ahora mismo el consumo medio a nivel mundial está en torno a los 3.200.000 aproximadamente y todos los años va creciendo en torno a 30.000 toneladas de media. El consumo de manera lineal lleva creciendo muchísimos años, ¿vale? Salvo algunos años como estos que hemos tenido una fluctuación tremenda con el tema de que no había, con la sequía no había en España, pero es que en la cuenca mediterránea tampoco había, ¿vale? Que es el principal productor mundial, el principal núcleo de producción del mundo. ¿Vale? Entonces, salvo pequeñas perturbaciones, venía creciendo a un ritmo constante en torno a las 30-35.000 toneladas de media todos los años. Es decir, para 2040, ¿vale? Que todavía quedan unos años, pero es que estemos en torno a los 4 millones de toneladas. Tenemos que aumentar la producción y tenemos que aumentar los consumos, ¿vale? Ahora mismo se van equilibrando. Entonces, la falacia esa de los superintensivos y demás, no hay que tenerle miedo a los superintensivos. No es que viene el lobo, ¿vale? Porque los superintensivos no son la leche, ¿vale? No son la panacea. O si queréis volvemos con el tema del agua y demás, con el tema de los superintensivos y demás, y lo encadenamos los dos, ¿vale? O ya si queréis. Sí, yo quería decir algo. A mí lo que me da pena, yo soy de un pueblo, y además de un pueblo con bastantes problemas, un pueblo de muchos jornaleros, del que me fui también hace muchos años, pero yo me siento del medio rural, a pesar de que llevo muchos años fuera. Y lo que me da pena es el abandono progresivo, que es lo que decían antes, es que se van cerrando los pueblos. Entonces, pues, en la provincia de Jaén casi todos los pueblos están cada vez perdiendo población. Habitantes al año aproximadamente, del casi 10 millones que tenemos de población, que eran 900 y creo que del último censo. Aproximadamente vamos perdiendo en torno a 30.000 cada 4 años. Sí, pero algunos pueblos que están ya en peligro de cierre. Entonces, claro, es que una cosa muy lamentable. Y a mí lo que me da pena que algunas veces que se dé como alternativa, a esos pueblos se le dé como alternativa el turismo. Pero vamos a ver, si el turismo no es una alternativa, por mucho que se hable de turismo rural. Tampoco en las ciudades, el otro día lo veíamos también a propósito de otro asunto en Baeza. Que no es la alternativa es que la gente en los pueblos, la gente no se vaya del pueblo porque quiera irse.
vamos, porque tenga que irse, sino porque quiera irse en última instancia, ¿no? Pero si en los pueblos no tiene pues, un trabajo, una forma digna de vivir, pues la verdad es que se van a ir de los pueblos para concentrarse en las grandes ciudades, cada vez más inhabitables, cada vez con más problemas de vivienda, cada vez, y digo yo, desde ¿cómo podemos intervenir en eso para que la gente se fije más a su terreno, a su pueblo? En mi pueblo, por ejemplo, es de los que menos población pierde, afortunadamente. Y yo voy allí y veo gente en la calle, pero de todas maneras no deja de ser un pueblo en que se pierde, unos años pierde más, otros años menos, otros años se mantiene, pero que no es alternativa, mientras que la gente no tenga un lugar para vivir dignamente y un trabajo en condiciones, y la gente joven es que es expulsada directamente del campo, porque por todas las cosas que estamos diciendo. Yo no conozco, mira, yo de mis amigos casi todos se fueron, y yo precisamente no era de las que tenían olivas, pero es que incluso los que tenían muchas olivas sus padres también se fueron. Entonces, no sé, también hay algo de un aspecto cultural que parece que el campo es algo que no está muy reconocido, últimamente quizás más, pero yo creo que todos esos factores influyen. Y bueno, y otra cosa, yo no sé si los olivos estos súper intensivos son una alternativa, pero es que me da la impresión de que lo mismo que se hace en granjas para producir carne hay de una manera, pues también se cultiva de una manera salvaje, ¿no? Y cuando el olivo pues, es un árbol becero, como tú decías, que no tiene que producir siempre todos los años una cosecha grandísima, que hay que contar que debe tener un precio de máximo y de mínimo para que sea rentable para todo el mundo y para que sigamos consumiendo. Y bueno, y desde luego que no se debe, ya enlazo, no voy a intervenir más seguramente, y también enlazo con lo de quitar olivos. Yo lo estoy firme para que no quitaran los olivos de Lopera, porque van a quitar esos olivos centenarios para poner placas solares, incluso porque se busque otro sitio, porque si tú viajas por España, me imagino que viajarás seguramente más que yo, porque hay muchos sitios que son auténticos páramos, que pongan las placas solares donde están esos páramos. Y también, y ya se verá que termino, que si en la provincia de Jaén, como decía un compañero del partido, no se podía diversificar un poco los productos. Porque todo el mundo, todos los agricultores cultivan ya olivos. Si antes se cultivaba una parte de la Vega, cerca de mi pueblo pues se cultivaba ya la Vega del Guadalquivir y otros productos, eso ya no es necesario, en fin, ya está. Un pensamiento ahí en voz alta. Yo me he apuntado algunas cosas. Para que sirva también situación. Me he apuntado el tema de la diversificación, el tema de las placas y de las infraestructuras, que hay que hablar no solo del tema de las placas, sino también de la infraestructura de la provincia, ¿vale? No me he apuntado lo de la despoblamiento. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el agua y el superintensivo y luego continuamos con los otros temas? Tú quieres, si tengo que interrumpir de todas maneras. Bueno, yo voy apuntando cosas y por eso le pedí hoy, porque yo tengo una memoria después, planteamos muchos temas y cuando no me los apunte yo, se me van. Vale. El superintensivo. Yo superintensivo, como muchas cosas en la agricultura, no es ni bueno ni malo, es otra cosa más. Dejémoslo ahí. No es lo que nos están vendiendo, ¿vale? Detrás del superintensivo hay mucho marketing. Mucho marketing porque al final esto es un negocio para las empresas que implantan el superintensivo, que son los que ponen los 5.000 euros por hectárea y hay que ver con tu plantación. El superintensivo es un cultivo diferente al olivar, ¿vale? Al olivar tradicional. Es otra cosa totalmente. Al final produce el mismo producto, pero es lo mismo que si cultivan naranja y limones. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Los dos son cítricos, ¿vale? Pero no tienen nada que ver el uno con el otro. Por el superintensivo lo mismo. El superintensivo, a mi juicio, solo tiene una ventaja, que este año la hemos sufrido los agricultores. Es que no necesita mano de obra en la recolección. La única ventaja. Ni es más rentable, ni produce más, ¿vale? Ni tiene una ventaja. Porque la rentabilidad que tú tienes con el cultivo, cuando tú le metes los costes de implantación del cultivo, que son altísimos, cuando tú le metes los costes de mantenimiento del cultivo, que es la cantidad de mano de obra que necesita ese cultivo para mantenerse, sobre todo en poda, atado, porque tú estás condicionando el cultivo a una máquina determinada. ¿Y eso cómo lo hace? A base de poda, a base de poda, a base de poda, a base de poda. Y
Ya está. La única ventaja es que luego vas a tener una cosechadora a la hora de coger y te vas a quitar a todos los trabajadores inmigrantes que tenemos, de los que tenemos que tirar, todos los temporeros de los que tenemos que tirar los agricultores en esta época. Porque aquí en Jaén, como no le podemos dar empleo continuo a la cuadrilla que necesitamos para un momento puntual, que son los 2 o 3 meses de coger aceituna, los otros 9 meses que hacemos con ellos, no tenemos trabajo para ellos. Pues entonces, esa gente o son temporeros y se van a otros cultivos o dejan el pueblo buscando otros trabajos más continuos y más estables durante todo el año y mejor remunerados en el campo. Y no está mejor remunerado el campo porque al final volvemos a la misma. Cómo de rentable es la agricultura, porque según sea así de rentable, así puede repercutir en los trabajadores. Que el convenio colectivo del olivar de Jaén es el convenio colectivo más alto en agricultura de toda España. A pesar de eso, nuestros compañeros de Córdoba tienen problemas muchas veces para encontrar, porque de pasarse del río a Marmolejo, ¿tienen gente o no tienen gente? Porque cobran 2,5 € más por jornada. Tan simple como eso. Y el convenio es el mismo y el cultivo es el mismo y hacen el mismo trabajo. Pues eso, volviendo al superintensivo. Superintensivo, cuando tú le metes todos esos costes, cuando tú le metes todo eso y le metes solo el abaratamiento de la recolección, te sale las mismas cuentas que cualquier olivar intensivo de campiña, que son en las mismas zonas en las que se implanta el superintensivo. ¿Qué pasa con el superintensivo? Que cuando tú ese superintensivo te lo llevas a una zona de vega, llanica, con 5.000 metros cúbicos de agua o 6.000 metros cúbicos de agua, te echas 10 y 20.000 kilos por hectárea. Lo que te echaría un olivar tradicional de cualquier campiña de las nuestras si le metiera esos mismos 5.000 metros cúbicos por hectárea. Ese es el factor limitante. Que aquí tenemos 1.500 metros cúbicos en cualquier olivar de riego de medio de la provincia y en la cuenca baja del Guadalquivir tiene 5.000. Y siguen ganando los superintensivos con 5.000. Y claro que es rentable con 5.000. Porque se te van a una vez, pero porque no jugamos con la misma regla de juego. No tenemos la misma regla de juego. ¿Y la calidad del fruto? La calidad realmente no la distingue. A nivel de calidad tú no vas a distinguir un aceite de superintensivo de un aceite de olivar tradicional. A nivel varietal sí, ¿vale? Porque las variedades que se utilizan para superintensivos son variedades de crecimiento determinadas, ¿vale? De crecimiento más escaso. ¿Para qué? Para que esos costes que tienen después, sobre todo en la poda, no se te disparen. El olivo es un árbol heliófilo que le gusta el sol. Cuando al árbol le deja de dar el sol, se le cae la hoja y deja de ser productivo. Eso lo intentamos combatir en un olivar tradicional con la poda. Pues, imaginar unos setos que se sombrean uno a otro, que por dentro no se limpian y demás. Mucha poda, mucha cuchilla por los lados y mucha contención de ese seto. Entonces se buscan variedades que no crezcan. Esas variedades ya cada vez están invirtiendo, porque eso se invierte, porque hay mucho dinero ahí, porque es la única que hay dinero detrás, que sale por encima de 5.000 € la implantación de una hectárea de olivar superintensivo, encima de 5.000 €, cuando empiezan a sumar hectáreas, hunde mucho sumar dinero. Ahí, pues la poca investigación que se está haciendo en la Universidad de Córdoba y en el IFAPA de la Junta de Andalucía va encaminado a eso, a esas empresas y a esos cultivos. ¿Vale? ¿Y la cosa que piensa del superintensivo? ¿Qué pensáis vosotros? Yo que juguemos todos con las mismas condiciones de juego. Si al superintensivo le dan 5.000 metros cúbicos, yo en mi olivar quiero 5.000 metros cúbicos. Si a mí me dan 1.500, al superintensivo le dan 1.500. Y verás cómo, y ya se acabó todo el superintensivo. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Digo que eso no va a ser posible porque el superintensivo necesita muchísima agua. Es que son No, macetas. no. Mucha agua necesita. No. Mucha agua. No, hay superintensivo en secano, ¿eh? Bueno. Yo
creo que el superintensivo necesita, es una especie de maceta, es un seto. Y el intensivo también necesita agua. Entre otras cosas, porque para abaratar costos le meten los nutrientes en el agua y tienen que regar, porque hay que meter los nutrientes en el agua. En el intensivo y en el superintensivo, sin embargo, el cultivo tradicional, los nutrientes los echa como lo hemos echado toda la vida, ¿no? El abono con una espuerta alrededor del olivo y ya está hecho. Y hay olivos, bueno, mal hecho, pero mucha gente lo sigue haciendo así porque hay muchísimos pequeños y medianos agricultores todavía que lo siguen haciendo así y que no tienen regadío. Toda la provincia de Jaén no tiene regadío. Tú has dicho Normalmente un 50% de la provincia de Río, tú has dicho con antes, concesión o no, y el otro 50%. La zona de con dotaciones bajas. La zona de Martos, que era el epicentro del aceite en Jaén, tiene menos riego. Ahora dicen que ya es la Roma, el epicentro del aceite de Jaén. Pero bueno, que todas las olivas no tienen riego, como tú sabes. Entonces, además tú has dicho antes una cosa, la becería es tradicional desde... Un árbol becero es que necesita un descanso. Becero significa que unas veces hecha y otras veces no hecha, eso es la becería. Y el olivo es un árbol becero, es que los costos de producción y los ingresos se calculan por varios años, para incluir los años malos y los años menos malos. Todo eso, yo pienso, mira, la agricultura industrial, yo prefiero llamarla así, la agricultura industrial tiene una lógica y la agricultura tradicional, aún mejorando, yo soy partidario, lógicamente, de mejorar la agricultura tradicional, tiene otra lógica. Yo grosso modo lo veo así, ¿no? El intensivo tiene un coste medioambiental más grande. Tú lo has dicho, si se trata de un olivo, un árbol que tiene un tamaño y unas características, a base de podarlo, pues como los bonsáis son más chicos todavía. Los bonsáis, ¿qué es? Pues un olivo que lo poda para que no crezca así. Pues con los cerezos pasó igual. Hubo una época en que se empezaron a plantar en mi comarca, en Sierra Mágina, cerezos, le decíamos enanos, ¿no? Que mal dicho, pequeños, que era una especie de seto. Y al final todos los agricultores lo abandonaron eso, porque se trata de un árbol que tiene unas características, pues lo reduce a fuerza de poda, lo reduce de una manera artificial, ¿no? Yo creo que el intensivo sí va a competir porque los inversores son básicamente los grandes inversores. Y la que viene, la campiña de Córdoba, hay miles y miles de hectáreas ya puestas de superintensivo. El intensivo es más parecido al tradicional, porque tiene una plantación, como sabes, lo digo también, explicamos esto, el cultivo intensivo tiene un marco de plantación más grande, es de un solo pie y tiene muchísimas ventajas. A mi juicio, en la misma hectárea, muchos árboles más pequeños, el aire le da por todos sitios, es un cultivo que tiene ventajas, por lo menos teóricamente, yo creo que prácticamente. La prueba es que se está poniendo súper intensivo, pero intensivo también se está poniendo. Pero bueno, que depende de los recursos que disponga. Ya, pero lo que fondo, ¿tú dices que el superintensivo se apaña con la misma agua que el otro? No, yo creo que no, todo lo contrario. Yo lo que le estoy intentando decir es que acabaríamos con las plantaciones de superintensivo si tuvieran las mismas reglas de juego que nosotros. Si tuvieran la misma Porque dejarían de ser todos los rentables que te venden que son. Ahora lo he entendido. Porque serían tendrían las mismas producciones que nosotros con el tradicional y 1500 metros cúbicos. Porque el factor limitante no es el tamaño de la planta, no es el volumen de copa por hectárea, es el agua que se le aplica. Si tú tienes 5000 metros cúbicos, De acuerdo, no te había entendido. produce con 5000 metros. Si tú tienes 1500, produce con 1500. ¿De quién depende de que unos tengan 5.000 y otros 1.500? Unos señores que se llaman, que es distinta más en mafia, que se llama Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y ahí COAS no tiene fuerza ninguna. Ninguna, estamos intentando meter mano, pero eso es una mafia de la amenaza, de tipo siciliana. Háblale cuánto tardan en aprobar cualquier pozo, 20 años, 30 años. la palabra. ¿El qué? Yo que si se ha hecho algún estudio, lo hace la universidad, sobre la huella que deja tanto árbol tan junto en la riqueza o en el empobrecimiento de la tierra. Yo soy de campo, pero del norte.
Entonces yo lo comparo con las granjas de vacunos. Mi familia tiene granjas de vacuno al aire libre, y son una ganadería sana que da a la tierra elementos para que haya mucha variedad de plantas. Entonces, en aquella zona del norte, pues las granjas de vacuno son un desastre y no tenían nunca estado. Entonces yo digo, con respecto al olivo, si se ha hecho eso un estudio, ¿cómo puede empobrecer la tierra? Porque hay mucha raíz ahí chupando. ¿Cómo se enriquece esa tierra? ¿Con químicos? Yo no entiendo mucho de estos campos de olivos, casi nada. Pero hace ya 40 años hicimos un curso con Leandro Sequeiro, que es un científico, y nos decía, porque entonces él estaba de profesor en la Universidad de Córdoba, nos decía que Jaén, si seguía cultivando el olivo, no de esa forma tradicional, sino de esta que se está imponiendo con muchos productos químicos, a la vuelta de 200 años sería un desierto. A lo mejor eso era pues para mentalizarnos. Pero yo pregunto, ¿ese estudio se hace, se prevé o se da prioridad, como decimos, a las multinacionales que nos exploten lo que quieran en todos los campos? Le voy a contestar. Hace 4 o 5 años porque eso es importante. Se hizo ese estudio por parte de la Universidad de Córdoba y curiosamente salió que el olivar superintensivo era ecológicamente mucho más beneficioso que el tradicional o por cualquier otro cultivo. Y yo tampoco. Ahora, a ese estudio yo le haría la siguiente pregunta. ¿Quién pagó el estudio? Es que en ese suelo no hay ni una planta. Ese suelo ahí no hay. A propósito de eso, han nombrado antes a EMO, ¿no? Que es una asociación de municipios de Olivar, exactamente. Hace una semana así, cuando ya teníamos previsto esta charla, estuve leyendo un artículo precisamente que a una finca de Luque, en Córdoba, y a una finca de aquí, de Úbeda, ¿no? Exequo, habían dado un premio precisamente por ese tipo de cultivo, lo que es agroganadería regenerativa. Bueno, es un artículo bastante interesante, porque en el fondo lo que está diciendo es cultivar el campo como antes, es decir, menos química y más tratamiento y cuidado del campo. Y le han dado, ya digo, un premio a las fincas, una de aquí de Úbeda, otra de Luque, en Córdoba, precisamente por dedicar ese terreno de olivo también a ganadería. Hablaban de 5 piaras, no son, las piaras son los marranos, 5 rebaños de ovejas, 5 rebaños de ovejas que tienen allí, moviéndolo durante todo el año, comiendo allí y abonando, evidentemente. Yo parece ser que quería son hablar un poco de las experiencias. de las placas solares. Sí, también, pero que ese tema es interesante, ¿no? Supongo Yo que he visto los vídeos por internet. ¿No sabes qué finca es? Sí, la he visto. Y además conozco a los agricultores porque también estamos dentro de... ese agricultor tiene unas 300 y pico hectáreas, ¿vale? Tiene una parte en la sierra, sí. ¿Vale? Que son las que tiene... La subértica. Sí, que tiene de esa manera. Tiene otra parte más pegando a La Vega, que tiene superintensivo también, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la parte de arriba la dejan por abandonar, no produce, todo lo que le cuente de más. De hecho, si os fijáis en esos mismos vídeos que ponen la regeneración del suelo y demás, hay un pequeño momento en el que hacen un pequeño plano de acercamiento, no mucho, a un olivo. Solo tienes que hacer así, y si eres agricultor, ves que ese olivo no es productivo, porque se ve que no tiene crecimiento, no tiene hoja, no produce. ¿Vale? Entonces tú estás facilitando la biodiversidad, desplazando totalmente la biodiversidad en contra de la producción, el rendimiento, el sistema agrícola o el sistema forestal, un bosque o un huerto. ¿Vale? No se puede compaginar las dos cosas, ¿no?
Con huertos no alimentamos a los 8.000 millones de personas. Son con buenas intenciones, la gente no come de buenas intenciones. Por desgracia, hay que buscar el equilibrio entre la agricultura industrial y la agricultura, por así decirlo, regenerativa, ecológica y lo que queramos. ¿Y el decrecimiento? ¿Y el decrecimiento? Ya podemos hablar de las teorías que hay por ahí de echando la culpa a Bill Gates de las cosas que quieren disminuir la población mundial y todas esas cosas, con la pandemia y demás. Podemos plantear lo que queramos, ¿vale? Pero con los 8.000 millones de habitantes que ahora, ¿vale? Tenemos que buscar un equilibrio entre los dos tipos de agricultura, porque por desgracia la gente come, le gusta comer 3 veces al día. Y con algunos comen 3 veces o 4 y otros ninguna. Tampoco se hace comer a todo el mundo. ¿Sí? O hay hambruna en muchos lugares también, desgraciadamente. Hay más reparto de alimentos. Ya, alimentos hay con la agricultura que tenemos. No hay más suelo agrícola que el que tenemos. Ya hemos explotado todo el suelo agrícola que tiene. Hay muy poca posibilidad de crecer a nivel mundial en muy pocas regiones. Si nos fijaron, ¿quién está comprando África? África está comprando la China. Si aumenta el desierto, habrá menos tierra cultivable, ¿no? Esa es otra. Ahora, pues si queréis hablar de cambio climático. Hay zonas que ya no, parece que en otro momento en esta cultivar y que ya no están, y que se van dejando impresionantes. Pero eso es porque dejan de ser rentables o porque dejan de ser cultivables. ¿Quién marca la pauta de lo que es rentable o no rentable? La grande mercado. No, ya te lo digo, que lo marcan. Entonces el interés no es el bienestar de la humanidad, el interés es el acumular más beneficios. Pero menos manos. Pero es que por desgracia a mí las buenas intenciones no me las pagan. A mí me pagan mi producción. Si yo produzco, vivo, y si no produzco, no vivo. Es que, por desgracia, es el sistema que tenemos. Es el sistema que tenemos. No es otra cosa. Pero no lo aceptemos y contribuyamos a irlo cambiando. Despilfarramos mucho. Despilfarramos mucho. Posibilidades de mejora tenemos un montón en todos los sentidos. Buscar el equilibrio entre la agricultura puramente industrial y el huerto, seguro que hay una agricultura mucho más lógica en el centro. Claro que las hay. En el centro. Científicamente, con los estudios que se hacen, las investigaciones que se hacen, se pueden buscar otras fórmulas que posibiliten aumentar la esta sin dañar ni el medio ambiente y dañar la economía de los pequeños. Pienso yo. Sí, Estaba seguro que hay fórmulas. que yo decía de que ya no hay garbanzos sembrados, ya no lo vemos. Antes sí lo veíamos, pero ya... El mayor defecto, el mayor fallo que hemos tenido en la agricultura moderna no es la simacina, no es el glifosato, se llama tractor y gancho. Ese es el mayor fallo que hemos tenido en la agricultura. Cuando nosotros labramos un suelo, mineralizamos la materia orgánica que tiene ese suelo pierde estructura porque pierde materia orgánica. A partir de ahí vienen las lluvias, vienen las escorrentías y seguimos perdiendo y empobreciendo ese suelo cada vez. Nuestros abuelos cultivaban garbanzos aquí en la campiña porque teníamos unos suelos ricos en materia orgánica, porque tenían yuntas de mulos, podían sembrar lo que podían sembrar, podían arar lo que podían arar. Los olivos tradicionales estaban a 10 por 10 porque en el centro de la camada no era para que el olivo chupara de un olivo a otro, el 7 por 7 el olivo chupa igual, era para que comieran los mulos, era para que hubiera pasto para comer los mulos. Esos son los 10 por 10 y los 12 por 12 que tenían antes. Marco real Y todo eso. Esa es la explicación de esos marcos de plantación. Cuando hemos perdido los mulos hemos ido a intensificar más los olivos, no hemos ido a producir más, porque volvemos a la misma. El factor limitante no suele ser el número de árboles, suele ser los recursos disponibles de ese sistema.
De todas maneras hay un dato comprobado. La superficie agraria cultivada en España está descendiendo. Sin embargo, la cantidad de producción aumenta. Eso es un dato concluyente de que la agricultura industrial está creciendo. Cada vez hay menos superficie agraria cultivada y cada vez hay más producción agraria. Depende cómo quede la estadística también, porque cada vez también Bueno, hay mayor yo invito a que lo veáis eso porque eso hace ya años. Y eso antes no está. Se está perdiendo ganadería extensiva. Antes los olivares producían un 35 de rendimiento. Eso lo habéis visto. Ahora ya no tenemos ningún olivar con un 35 de rendimiento. ¿Por qué no tenemos? Porque los olivares ahora echan mucha más aceituna, echan menos aceite, echan más aceite en proporción, porque mejoramos las técnicas de cultivo. Recogemos la aceituna antes, la hacemos mejor, la hacemos menos daño. Eso no es agricultura industrial, eso es mejorar las técnicas de cultivo. Entre la agricultura industrial y el huerto, entre medias, hay algo. Y eso es lo que tenemos que tender, a ese centro. Sí. No tenemos que desmonetizar ni la agricultura, ni creer que la salvación es... Si generalizamos, no precisamos de acuerdo. Y cada agricultor es el mejor ingeniero del mundo, porque optimiza al máximo los recursos que él dispone para su explotación. Ese es el mejor ingeniero del mundo, porque necesita hacerlo así para salir para adelante. De todas maneras, como toda la tarde está dando mi opinión del campo no es técnica. No es de técnica de producción, ni de distinguir los tres cultivos, tradicional, intensivo, superintensivo. El problema para mí de la agricultura es si se considera la producción de alimentos una tarea exclusivamente mercantil o social. Esta para mí es la clave y solo desde una óptica social se tiene producir y distribuir justa y equitativamente es para mí el problema de la agricultura en general. No es un problema técnico, porque es verdad que la técnica de producción está creciendo mucho, pues igual que todos los sectores, ¿no? Están avanzando, ¿no? Y no solo es verdad, de acuerdo, en la agricultura industrial, sino en cualquier tipo de cultivo. Yo tengo una pequeña huertecilla y me va mejor ahora que hace 25 años, porque tengo una experiencia acumulada. Entonces utilizo sistemas distintos hace 25 años. Eso en cualquier agricultor lo sabe efectivamente, de que cualquier cosa puede mejorar su cultivo, ¿no? Pero aunque lo mejore, con carácter general, quiero decir que el problema no es de cultivar mejor, sino de producir bien, cada vez mejor, y de distribuir la renta, mejor, ¿no? Bueno, cambiamos la placa. Eso es. Sí, sobre todo en el tema de las placas, lo que al principio chocó a muchos de nosotros era el tema de la expropiación forzosa, ¿no? Es decir, cuando en realidad las placas las van a gestionar después empresas privadas, eso de la expropiación forzosa siempre habíamos entendido que una expropiación de unos terrenos era por utilidad pública, ¿no? Que pasaron una carretera, que pasar ferrocarril, o un pantano, en fin. Pero para que unas empresas se aprovechen de esa instalación, es lo que no nos cuadraba. Os voy a dar también mi opinión y luego lo que opina Coa, ¿vale? Exactamente, lo que opina Coa. Mira, mi opinión. Cada cierto tiempo llega un timo a la agricultura, como a muchos otros sectores. Los cerezos enanos, los cerezos en seto, que también van a poner por su zona, entonces lo conozco bastante bien. Tengo allí con los amiguetes en su pueblo. Tenemos muchos socios, hacemos los packs de las dos cooperativas, además allí. Los caracoles, la fruta dragón esta que también llegó, todo eso son timos que nos van llegando a los agricultores que queremos descubrir la América y al final pues acabamos varados en una isla por ahí perdidos en el Caribe, ¿vale? Tostados al sol. No, ¿vale? Tenemos ese defecto muchas veces los agricultores, ¿vale? Las placas solares, para mí, es otro de estos, ¿vale? Otro timo que ha venido a la agricultura.
Hay dos planteamientos que se están haciendo ahora con el tema de las placas solares. Llegan y te alquilan la tierra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como no es rentable el olivar, te ofrecen una renta medio que, pero te llega una oficina técnica de Madrid, te plantea el proyecto, pues de aquí para acá voy a hacer el proyecto. En esta zona, además siempre les gusta coger los llanos, que no, el cerro no se va, les gustan los llanicos para que sea más cómodo, lo más productivo. Se quedan, o por lo menos le firma el 51% de la superficie, que eso lo consigue con a lo mejor 3 o 4 agricultores grandes, y el otro, 49%, se van, buscan la declaración de utilidad pública y te expropian. Eso es. De momento en Lopera todavía no ha aplicado ni menos Con lo de la utilidad pública, ¿lo pueden utilizar las empresas particulares o tiene que ser siempre alguna administración del Estado? No, lo puedo utilizar las empresas particulares porque la energía fotovoltaica se ha considerado dentro de la estrategia no sé qué una cosa prioritaria. Entonces, considerarse una cosa prioritaria, pues las empresas que quieran invertir con ciertas dimensiones, eso es lo que hay planteado en Lopera. Se han quedado con el 51% de la superficie y el resto han ido a la explotación. Imagínate los agricultores cuando le han planteado que ahora mismo está el expediente de declaración de utilidad pública, ni el gato se había enterado, ¿vale? Cosa que no se habían querido enterar, pero ahora cuando le han llegado ya las cartas de expropiación, pues la gente se ha levantado por la orejilla y ha dicho ni de coña, sobre todo por lo que están ofreciendo. Porque cuando tienen el expediente de expropiación, te van a ofrecer lo que viene en catastro. Ya mucho, muy por debajo del precio real. Y ahora si tú quieres pelear eso, te vas al juzgado y te pelean. Pero lo que veníamos, hay una oficina de Madrid que se dedica a plantear el proyecto, cuando ya tiene toda la declaración de utilidad pública, tiene el proyecto hecho, la autorización de vertido, porque ahora eso hay que enlazarlo con el tema de infraestructura en la provincia de Jaén, ya no va a haber más plantas fotovoltaicas en la provincia de Jaén, no por el escándalo de Lopera, sino porque no tenemos posibilidad de verter a la red, necesitamos en torno a 44 millones de euros, 44 millones de euros en infraestructura para poder seguir vertiendo a la red, ¿vale? No se han modernizado, ¿vale? No estamos hablando del apagón, aquel, ni de las causas ni nada, sino de la red de transporte de la provincia de Jaén y de los centros de transformación no se han mejorado, ¿vale? Entonces tenemos un atraso que ya desde el CES, que participo yo también, una de las batallas que teníamos era con el tema del tren, además el que participa por parte del CES con el tema de infraestructura ferroviaria de aquí de Linares, el hombre. Ahora el siguiente que vamos a plantear es el tema de infraestructura eléctrica. Si queremos seguir creciendo a nivel industrial, si queremos seguir creciendo de la manera que sea, necesitamos infraestructura eléctrica. Aquí no podemos colocar industrias intensivas porque no tenemos red para poder abastecer esa industria ultra intensiva de consumo de electricidad. ¿Vale? Así de simple. Muchas veces las industrias no se colocan en ciertos sitios porque no tienen posibilidad de chupar de la red, no es por otra cosa. Entonces, te pasé el mapa de la, si quiero pasárselo a ellos, básicamente en el Google Maps, un mapa donde vienen por así decirlo, las plantas que hay ahora mismo, ya sea en tramitación o en ejecución o instaladas ya en la provincia de Jaén. ¿Vale? Si tenía algún grupo de WhatsApp se lo puede pasar sin ningún problema, ¿vale? Es un aplicativo de Google Maps. Aquí en Linares vais a tener una grande. Si venís de Jabalquinto hacia Linares, en el lado derecho hay una finca grande ahí de tierra arable, en la rectilla esa que hay. Rubios. Los Rubios. Vale, ¿cómo se llama? Pues será Rubia, ¿vale? Hay una finca grande ahí de 200 hectáreas, pues hay una planta de unas 500 hectáreas. Una planta grande, de la más grande de la provincia.
Y casualmente... ¿Qué hay ahora ahí? ¿Se está cultivando? No, va olivo, es agradable. Y casualmente uno viene a la estación de transformación de Linares, creo recordar, creo que baja a la de Marmolejo, porque volvemos a la misma, es donde tú puedes verter, ¿vale? Y entonces como Marmolejo tenía la antigua presa de Guadalquivir, sí tiene posibilidad de vertido. Las que están haciendo en mi pueblo, en la zona de La Higuera, de Arjona, una, la de mi pueblo, sí viene al centro de transformación de Jaén, pero las otras tres grandes bajan a Marmolejo para bajar a Córdoba y Sevilla. ¿Y esa posibilidad que yo vi también hace tiempo de unas placas solares que debajo se cultivaban? Es posible. No es... No, olivar incluso. No, había cultivo. Mi tío tiene, en la zona de Andújar, tiene un pozo y debajo tiene debajo olivos de las placas solares, las levantó bastante y los olivos apenas sí. Otro cultivo de lo que estamos hablando, de la diversificación. Que los olivos no notan diferencia, no hay diferencia de producción ni diferencia de rendimiento. Vosotros pensáis que, volvemos a ver a los factores limitantes, el factor limitante que en Jaén no es la luz. Aquí tenemos mucha luz. El olivo directamente con la luz difusa que le llega a ese olivo por los laterales tiene luz que de sobra, aunque le dé algo de sombra. ¿Vale? Cuando tú no tienes esas placas muy intensificadas, como si fuera un campo, sino que las abres algo más, puedes seguir cultivando olivos debajo. Pero que eso requiere mayor gasto. Porque expropiar y sacar los olivos más baratos. Claro, es más barato porque... Lo que hoy iba diciendo. Llegan, plantean el proyecto, esta empresa que se dedica a plantear los proyectos, y ahora eso se lo venden a un fondo de inversión. Tú ya tienes firmado con esa empresa de que te va a pagar un alquiler de 1.500 euros por hectárea. Da igual, te lo va a pagar los 2 primeros años mientras ejecutan el proyecto. Al cuarto o el quinto año se lo han vendido a uno, a otro, y ha acabado en manos de Vladimir. Y ahora le reclamas tú a Vladimir cuando deja de pagar Vladimir. Cuidados. Que las buenas intenciones muchas veces se transforman en timo. Eso no son buenas intenciones, eso es que hay querer timo de la estampita, que la gente quiere ganar dinero rápido. También a un agricultor hablar de que por hectárea le sacaba 500 euros y le han ofrecido 1.800. Entonces, claro, encantado de la vida. Pero es el timo, como está diciendo. Dentro de unos años, pues posiblemente. Ese fondo se va a meter con inversión, a los fondos de inversión, y al cuarto, al quinto cambalache, a quién coño le reclama. En 2008, en la crisis. En 2008. Claro. Cada cierto tiempo hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, también están llegando proyectos muy serios de la parte de las eléctricas nuestras nacionales, ¿vale? Eso sí son algo más serios. Entonces, no es solo quien plantea el proyecto, sino quién hay realmente detrás, qué empresa hay detrás. Pero que a pesar de ser nuestras eléctricas, luego vemos lo que pasa, que al final se venden las empresas, se terminan de vender, se compra, entra el concurso de acreedores, pero que le dan por culo al agricultor que le han alquilado la tierra, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Pero pues Dios, más o menos, me alegro. Diversificación. ¿Por qué tanto olivo en la provincia de Jaén? Pues por una cosa muy fácil. El olivo es un cultivo fácil para todos los públicos. Aquí en Jaén no tenemos agricultores, tenemos muchos propietarios. ¿Vale? Y ahora usted tiene su manera de producir, pero yo voy a tirar un poquillo de la mía. ¿Vale? Hoy en día se nos exige que seamos rentables como agricultores. Entonces, ¿qué pasa? Que el cultivo del olivar es un cultivo muy fácil. Da igual que tú llegues una semana tarde, que tú llegues, o incluso que no lo abones, que no lo cortes. Aquí en Jaén echa aceituna, el olivo, una cosa aceptable. Pero ahora, si tú te quieres ir a buenas producciones, ya tienes que ser el mejor agricultor, ¿vale? Pero siendo propietario, tus olivos te van a echar aceituna.
¿vale? El propietario yo lo considero el nivel más básico de agricultor. No tengo ni idea, me han venido los olivos heredados de mis padres y tengo que hacerme cargo de esto como sea. ¿Vale? Ese es el nivel más básico. Sin tener ni idea me hago cargo de esto como sea. Por lo que me dice el vecino, por lo que me dice el amigo, por lo que me dice el perito de la cooperativa, quien sea, voy cogiendo un pequeño retalazos y así voy tirando para adelante. Y la paz, pues también. La paz ayuda. Ayuda a la. No hace falta que lo coge. Si tienes un árbol, no es por los árboles, es por superficie. Por superficie. Vale, luego si queréis volvemos sobre el tema de. El pistacho. El pistacho. Ahora, llegamos a eso. Entonces, ¿por qué hay tanto olivo en Jaén? Por eso. Porque no tenemos agricultores, tenemos propietarios. ¿Vale? No tenemos, por así decirlo, porque es la estructura que hemos tenido, es lo que tenemos, ¿vale? Entonces es un cultivo muy fácil que te produce. Aunque tú vayas a putearlo y a no hacer las cosas bien, algo te produce el olivo. Y si ya le acercas a un gotero, ya supera los 50 kilos. ¿Vale? Entonces, es lo que hay en la provincia de Jaén. Pistacho. Pistacho tiene un problema, ¿vale? ¿Por qué no hay más pistacho? Porque el pistacho es un cultivo que le pasa como al cerezo. Necesita horas frío. ¿Eso qué significa? Que durante el invierno, cuando tira la hoja, necesita que haga frío. Entonces, aquí abajo en las campiñas no se da. Te tienes que subir a la zona de este hombre, a la sierra, como los cerezos. Además necesita las mismas horas, las 1200 y pico que necesita el del cerezo, de las variedades que tenéis, la burlada, esta de forma de corazón y todas esas. La sumi, ¿vale? Necesitan las 1200. Pues esas mismas, que son las más apreciadas por el mercado, no por otra cosa, esas mismas horas frío las necesitan. ¿Dónde se da? En la zona norte de la provincia. Por eso está la cooperativa que tenemos de pistacho en la zona. Además es un cultivo más técnico. Aunque plagas no tiene muchas, sí tiene algunas enfermedades y sobre todo tiene una post cosecha muy complicada. Tú necesitas una industria que te descortece el pistacho, ¿vale? Aparte de que luego el pistacho que te pagan caro, ¿vale? Es el que está abierto naturalmente, ¿vale? El otro que no está abierto te lo pagan muy barato, y si ya tiene mucho vano, te desprecian la partida prácticamente, que eso de que te pagan a 8 o 9 euros el kilo de pistacho no son todos, ¿vale? Bueno, pues eso. Y necesita que descortezarlo en las primeras 24 horas. Eso se hace porque tiene un alcaloide que mancha la corteza y se pone negra. Los pistachos que habéis visto en el mercado no son blanquitos, ¿verdad? Entonces hay que mandarlo a la industria en las siguientes 24 horas, que lo descortece, que lo lave para quitarle ese alcaloide que no manche la cáscara, y como lo han lavado, como lo han humedecido ese pistacho y a un fruto seco, tienen que meterlo en un secadero para deshidratarlo y que vuelva a tener la humedad con la que se pueda almacenar ese pistacho sin que le salga el aspergilo, el inflorecido que conocemos de toda la vida, ¿vale? Entonces necesita una industria paralela y necesita una técnica de cultivo para tener muchos pistachos de esos abiertos naturalmente. Es un cultivo más complicado. Cierto es que hay variedades nuevas, ¿vale? Que necesitan menos horas frío, que estarían entre las 300 y las 400 horas frío que podemos tener en una campiña de aquí abajo. Pero el problema de eso es que, lo primero, royalty, 500 pavos por hectárea y año, incluidos los primeros 8 años no productivos del cultivo, y es a pesar del culo, ¿vale? Económicamente. Y lo segundo, que son variedades nuevas, que no están probadas a largo plazo. Experimentos con gaseosa o con cartera gorda, ¿vale? Cuidado con eso. Por eso me encantó más pistacho en la provincia. En cambio, si veis alguna almendra, ¿vale? Yo tengo almendro. Yo he sembrado 12 hectáreas de almendro, ¿vale? Almendro es un cultivo bastante más complicado que el olivar. Es un frutal, ¿vale? Es un frutal. Eso es otra cosa totalmente diferente al olivar. Más plagas, más enfermedades, ¿vale? Mayor exigencia, sobre todo de agua, ¿vale?
tienes que ir a 2.200, 2.500 metros cúbicos por hectárea de agua, ¿vale? Porque el almendro sí tiene una curva de producción proporcional al agua que le eche y tiene un nivel de saturación de esa curva que está muy por de los rendimientos decrecientes y demás, que el olivar estaba en torno a los 1.500 y a partir de ahí sigue produciendo, aunque no produce tanto por cada hectómetro, por cada metro cúbico que le aplica. El almendro ese nivel lo tiene mucho más alto, es mucho más rentable. Por eso se ha puesto en el Bajo Guadalquivir. Contra, aquí tenemos con el patrón que estamos utilizando, que es el más común, que es el GFS77, tenemos un problema de una plaga que es el gusano cabezudo. Como volvemos a la misma, no tenemos muchos agricultores, es un cultivo nuevo, no estamos muy especializados los agricultores, hay muchos agricultores que están arrancando ya las plantaciones a causa de esta plaga, por no saber controlarla. ¿Vale? Entonces es un cultivo más complicado. ¿Por qué no hay más diversificación de cultivos? Porque el olivar no es más fácil. Porque eso es más complicado. Porque estás perdiendo gente en las vegas que críen huertos. Porque para los tomates de consumo todos tenemos huertos, pero sacar rentable como un invernadero, porque ya te tienes que poner a competir prácticamente como un invernadero, pues no sabes cómo decirlo. Esa es mi opinión. Ya, pero es que de cara al futuro y de cara a lo que queremos que sea el campo y de cara a una agricultura que también es el centro de la vida y que se solucione los problemas de la gente, no solo de unos pocos que ganen dinero, tenemos que plantearnos otras cosas, ¿no? Hablaba con mi abuelo cuando yo era chiquitillo y ellos habían vivido la posguerra, mi abuelo, y dice que lo que más miedo le daba a una persona que ellos perdieron hermanos por hambre, mi abuelo Francisco, un hermano por hambre, dice que lo que más pánico le da a unos padres es perder a un hijo no por una enfermedad, por hambre. Y eso no tenemos conciencia en la sociedad moderna que estamos de lo que puede suponer eso. Claro, porque si todos nos aplicamos eso del capitalismo, lo mismo que antes compraba muchas viviendas, pues gente que no quiera para especular, ahora se especula con la tierra. Claro, ¿a dónde vamos con ese modelo? La agricultura siempre ha sido un valor de inversión mucho más estable. Ha sido siempre el refugio. El ladrillo que hacía, no lo habéis visto, durante el 2000 y pico, ¿qué hacía la gente del ladrillo? Pues el dinero que sacaba de la construcción o construía más o invertía en fincas del campo, porque con el campo no te hace rico, pero nada más que el valor patrimonial no lo terminas de perder. Y entonces lo que buscaban era con ese dinero que sacaban de la construcción, estabilizarlo en la agricultura. Por eso hay mucha gente que se tiró del ladrillo. Cuando alguien se compraba un pedazo de oliva, se sentía bien. Era un valor seguro, todo lo que quieras. Pero es que ahora ya no se está planteando así. Ahora se está planteando como una acumulación de capital. Es que nosotros a nuestro nivel no tenemos conciencia de que hay gente por ahí que tiene tal cantidad de dinero que no sabe qué hacer con el dinero, literalmente con él. Y que si ese dinero lo deja parado, lo pierde de valor. Y la única solución que tiene con ese dinero y esos fondos de inversión es seguir moviendo. ¿Y dónde han encontrado cierta estabilidad? El campo. Ya sea en forma de comprar fincas y le han vendido el olivar superintensivo como la hostia. Ni más empleo para la gente, ni más. Ahí no estamos hablando de eso. Ahí estamos hablando de que hay gente que tiene mucho, gente o empresas, o como lo quieras llamar, que tienen tal cantidad de dinero que no saben qué hacer con ellos, que tienen un problema de la cantidad de dinero que tienen. Bueno, Francisco, pues muchísimas gracias. Por esta tarde que nos ha hecho pasar y seguramente el año que viene a ver si conseguimos también que doblar el número de asistentes, porque normalmente estamos en torno a 30, como te decía. Ojalá. Yo soy portereño. Yo soy de Puerto del Rey.